En el nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Adulto Mayor. Tenemos secretario cuenta. Está silenciado. Quedó silenciado desde ayer. Ahí sí, quedé mudo. Bueno, damos la bienvenida a la senadora Órdenes y al senador Quintero. ¿Cómo está, Jimena? Gusto saludarla. Igualmente, buenas tardes a todos, a todas. Del Hogar de Cristo, señora presidenta, tenemos al director social nacional, don Paulo Egñó, al director ejecutivo, Juan Cristóbal Romero, y a la directora nacional técnica de apoyo, cuidado y desarrollo de autonomía, señora María Isabel Robles, para el primer punto de la tabla. Y nos acompaña... Por otra parte, la señora ministra se excusó de asistir, pero asiste en su representación el subsecretario de Servicios Sociales, don Sebastián Villarreal, y el director nacional de Senama, don Octavio Vergara. Ahí volví, parece. Sí, senadora. Hay harto viento acá en Punta Arenas y me parece que se está cayendo la conexión por el temporal. En representación de la ministra, señora presidenta, está el subsecretario de Servicios Sociales. Estamos pasando más a la sala todos. Ya, y el director nacional de Senama también nos acompaña. Sí, hagamos pasar a todos porque el tema del Hogar de Cristo también involucra al Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, senadora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Le damos la bienvenida, subsecretario, Paula, todo el equipo del Hogar de Cristo. Octavio, bienvenido. Hola. Vamos a partir con el primer punto de la tabla. Habíamos invitado a Pablo Egñó del Hogar de Cristo para que nos contara cuál era la situación respecto del cierre de algunos programas. En particular nos interesan como la Comisión de Adulto Mayor, qué pasa con la situación de la residencia. Hemos conversado y yo tengo además particular preocupación por lo que sucede aquí en Magallanes, lo quiero poner sobre la mesa, que es una de las residencias que se cierra. Hay algunos temas que hemos estado trabajando también respecto de las materias presupuestarias en la comisión básicamente mixta, o sea, en la subcomisión que ha visto el presupuesto de salud, que está, tiene que ver también, ¿no es cierto?, con un tema presupuestario asociado al COVID, pero entiendo que aquí hay una definición más bien del Hogar de Cristo y de sus líneas de trabajo. También la preocupación por qué sucede con los adultos mayores, para que no queden, ¿no es cierto?, sin atención, sin cobertura, y es algo que han estado trabajando con el Senama, así que me alegro mucho de que podamos estar todos también, que esté Octavio acá, que esté el subsecretario, porque entiendo que esto tiene que ver con una situación y decisiones en lo inmediato, pero también en mediano plazo, y que además de alguna manera tiene mucho que ver también con el proyecto que empezamos a ver hoy día, que es un marco de garantía de derechos a las personas mayores más amplio y que habíamos estado esperando hace tiempo. Así que le voy a dar la palabra inicialmente a Pablo, si tú quieres darle la palabra también para complementar la presentación a alguien de tu equipo, adelante. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión. Efectivamente, para nosotros este es un tema de extrema relevancia, y dada la relevancia que tiene, le solicité a Juan Cristóbal Romero, que nos acompaña, que es director ejecutivo del Hogar de Cristo, para que iniciara una breve presentación desde la perspectiva más bien administrativa del hogar, en que hemos estado los últimos meses en el contexto de pandemia, de las decisiones que hemos tomado, y en segundo lugar le solicité a María Isabel Robles, que es parte de mi equipo. Ella es la directora nacional técnica del área de adulto mayor y personas con discapacidad mental, para que nos cuente un poquito más en términos generales y también en términos operativos qué es lo que el Hogar de Cristo hace, cuáles son los temas, y después en una presentación que esperamos que no dure más de 15 minutos, podemos empezar las preguntas, dudas, inquietudes que los miembros de la comisión puedan tener
Presidenta. Por lo tanto, Juan Cristóbal, te invito a que tú partas, Marisa del Roble, si le pueden dar la posibilidad de que acceda a la presentación para poder iniciar sí, a María Isabel, para que Juan Cristóbal, desde la dirección ejecutiva del hogar, pueda contarnos el escenario. Sí. Yo entiendo que deberían poder compartir pantalla sin problema si lo necesitan. Dice, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Por lo tanto, yo necesito habilitar esa... Habilíteselo, por favor. ¿Ahí sí? Vamos a probar nuevamente. No. Todavía no. ¿Lo estará viendo la persona informática? Desde Presidenta, desde el sistema de acá nuestro, está siempre habilitado para compartir pantalla. ¿Ah? A lo mejor si la señora Isabel nos diera algún número de teléfono para que... A mí también me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A mí también. Es instantáneo, no es que yo haga alguna gestión para habilitar. ¿Podría enviarle la presentación a alguien, a alguna persona? A jpdurán@senado.cl y yo la proyecto. ¿Perdón? A mí también, Juan Pablo. Yo también puedo. ¿Quién? jcalderón@senado. J. Calderón. Sí, y jpdural@senado.cl. Y jpdural@senado.cl. A mí me deja compartir también, así que María Isabel, si quieren me la puedes también mandar a WhatsApp. Mandémosela uno nomás y no vamos a estar toda la tarde mandándolo. Prueba de nuevo, Chávez. Yo creo que Probemos. Voy a mandarla igual y voy a probar. Ahora, voy a hacer ambos. Ahora se debería poder. Yo puedo por lo menos. Ahora se va a poder. Ya, vamos. Ahora yo también puedo, así que quizás... Ahora todos. A ver, ahí sí. ¿Se ve? No. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Muchas gracias, María Isabel. Voy a pedirte que vayas pasando las láminas, voy a tratar de ser bien expedito. Muchas gracias, antes que nada, senadora Goich, miembros de la comisión. Para nosotros es muy importante este espacio porque nos permite, por una parte, dar cuenta de los motivos que hicieron tomar una decisión muy triste que hemos vivido estos últimos días para el Hogar de Cristo, y también ver la oportunidad de reflexionar para que quizás en un futuro podamos ir remediando situaciones como las que ocurrieron en un contexto también de país en donde el reconocimiento de derechos a las personas de adultos mayores, niños, en condiciones de pobreza, se ha creado una nueva sensibilidad respecto a lo mismo. Así que aprovechemos esta misma coyuntura para reflexionar sobre estos temas. El Hogar de Cristo atiende a más de 40.000 personas en pobreza extrema en distintas poblaciones, desde niños preescolares hasta adultos mayores, en prácticamente todas las gamas de problemáticas y edades. Trabajamos alrededor de 3.500 personas, somos cerca de 63.000 voluntarios a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, y algo muy importante, nos financiamos prácticamente en el 50% por pequeños aportes de en torno a 7.000 pesos, son 334.000 socios y socias los que contribuyen a la existencia del Hogar de Cristo. Aportantes que en este periodo de pandemia muchos de ellos no hemos podido recaudar, han tenido dificultades también y que en parte han dificultado la continuidad operacional de nuestros programas. María Isabel, esto es una pequeña evolución de las distintas fuentes de ingresos que hemos tenido en los últimos 5 años. Los 4 líneas, la verde son los ingresos por donaciones, la azul son los ingresos provenientes del Estado,
y la morada son ingresos por otras fuentes propias que tiene el Hogar de Cristo, propiedades que entregan arriendo, ventas de algunas propiedades o legados que han llegado, que no son regulares, sino son extraordinarias, pero este último tiempo han tenido una actividad mayor. Como se ven, las donaciones han ido creciendo sistemáticamente, esto ha sido una tendencia hasta este año, por supuesto, pero por otra parte el Estado ha sido un aportante decreciente. En los últimos años son más cerca de 4.000 millones lo que hemos dejado de percibir por parte del Estado en los últimos 4 años. Y por ingresos fuentes propias también ha crecido. El presupuesto general del Hogar de Cristo ha crecido. Nosotros tenemos un presupuesto en torno a 52.000 millones de pesos que se desagregan sus fuentes de ingresos en estas tres grupos de aportantes. Si nos vamos al financiamiento por cada una de las causas temáticas, esta es una lámina bien importante, senadores, se refiere a cuánto del total de gasto en cada una de las líneas temáticas proviene del Estado, para dar cuenta de cómo el nivel de cofinanciamiento que tiene que hacer el Hogar de Cristo a través de donaciones y otras fuentes a las que provee el Estado. En el caso de Adulto Mayor, por ejemplo, de los cerca de 9.500 millones de pesos que el Hogar de Cristo necesita anualmente para financiar sus programas domiciliarios, residenciales y diurnos, del Estado solo llegan 3.370 millones, que es en torno a un 30% del total de financiamiento. En el caso de las personas en situación de calle es aún más dramático. De los 7.800 millones que se necesitan anualmente para financiar hospedería, los programas calle, del Estado recibimos 1.800 millones, que viene a ser como un 25%. Hay otras líneas que, en cambio, el financiamiento es bastante más significativo, porcentualmente. La línea de educación inicial, por ejemplo, los jardines, el aporte del Estado es muy significativo con los convenios Junji, como los BTF, las vías de transferencia han ido gradualmente aumentando su financiamiento y aportando esta línea. No así el resto de las líneas, como ustedes pueden ver. En promedio, el Hogar de Cristo financia sus programas en un 37%, con fondos provenientes del Estado. 37% de los fondos del Hogar de Cristo provienen del Estado. El otro 63% son fuentes de donantes o fuentes, principalmente aportantes de, como les decía, 7.000 pesos mensuales que están contribuyendo a la existencia de esta obra que hoy día está generando, prestando servicios críticos para el país. Voy a mencionar el origen de los problemas que tuvimos la solución derivó en el cierre de programas hace 3 semanas. El Hogar de Cristo terminó el año pasado con un déficit de 653 millones, la primera columna. Ahora, antes que nada, acá hay 4 columnas. La primera columna es el cierre del estado resultado del 2019. La segunda columna es el presupuesto que teníamos para este año. La tercera columna es cómo vamos a terminar este año, producto de los mayores gastos por efecto de la pandemia y los menores ingresos, producto también de los problemas económicos que está teniendo el país, y cómo hubiéramos tenido que enfrentar un 2021 sin haber hecho ningún cambio. El Real 2019 da cuenta que el año pasado terminamos con un déficit de 653 millones, el Hogar en general es deficitario, siempre ustedes van a ver números rojos, somos una institución deficitaria. Este año queríamos terminar en torno a 1.500 millones de déficit, esto fue aprobado por el director, entendiendo que un año que teníamos una serie de inversiones que hacer en materia social. Producto de los menores ingresos, provenientes de socios que no pudimos captar y recaudaciones que no pudimos lograr, tuvimos un menor ingreso por 4% y tuvimos un mayor gasto en torno al 5%, producto de los equipamientos de protección personal, todos los insumos para la sanitización, los temas de transporte, que llevó al Hogar de Cristo a aumentar su gasto. El Hogar de Cristo está hoy día necesitando alrededor de 7.000 mascarillas al día, 2.500 pares de guantes, estamos teniendo que hacer sanitizaciones permanentes, lo que ha elevado el nivel de gasto en torno a un 5%. En definitiva, el 2020
estamos terminando con un déficit de 3.300 millones en el año, y si proyectamos este déficit para el próximo año, íbamos a tener que sostener un presupuesto deficitario de cerca de 5.900 millones, que es imposible para lograr sostenerlo. Razón por la cual tuvimos que tomar una determinación muy drástica que no la habíamos hecho hace muchos años. Yo en lo personal nunca había tenido vivido esto, que reducir en torno a un 10% la operación del Hogar de Cristo. Desde los 280 programas que el Hogar de Cristo tiene actualmente, todavía los tiene, vamos a tener que reducir 27 programas. Este proceso se va a desarrollar de aquí al 31 de enero, insostenible en la situación, un déficit que no era posible sostener. Y con lo cual vamos a permitirnos el próximo año tener un déficit, sin duda lo vamos a seguir teniendo, pero no al nivel como de lo que estaba llevándonos la pandemia y también los gastos extraordinarios y los menores ingresos en el contexto que estamos viviendo. María Isabel. Sí, estoy intentando. Hey. En general, los 27 programas que cerramos, de los que representan un 10% de nuestros programas, fueron programas que tenían que al menos contar con ciertos requisitos para llevar a cabo este cierre. Primero, son programas en donde nos estamos totalmente garantizando la continuidad de los servicios de los participantes. Es parte de los compromisos que estamos asumiendo con cada uno de ellos. Estamos haciendo coordinaciones con servicios alternativos del Estado, la sociedad civil para este efecto. Estamos extendiendo el término de estos cierres hasta el 31 de enero. En gran parte de los programas, con excepción de algunos convenios que se cierran por estos días, pero la mayor parte de ellos se extiende al 31 de enero. Es un proceso lento de transición para garantizar que la continuidad de los servicios de los participantes y también la salida de nuestros trabajadores, que una pena tremenda van a tener que dejar la organización, para lo cual también estamos apoyándolos en un proceso de transición laboral con financiamiento CENSE, para garantizar ojalá su transición de la mejor forma posible. Esa es un poco la situación que estamos viviendo, y que queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda el estar en este espacio de esta comisión, para que María Isabel cuente un poco algunas ideas que han surgido de cómo poder evitar en un futuro que esto se vuelva a repetir, dada la fragilidad del financiamiento de organizaciones como las nuestras, que es bastante representativo de lo que está ocurriendo con muchas fundaciones hoy día, organizaciones de la sociedad civil, muy frágiles, que están viendo con mucha dificultad continuar con sus servicios. Así que dejo a continuación a María Isabel para que nos comente un poco al respecto. Sí, gracias Juan Cristóbal, un gusto saludarlos a todos, Presidenta, a todos los miembros de esta comisión, y agradecidos de verdad por este espacio. El tiempo es breve, así que vamos a tratar de ser lo más precisos posible. Es muy importante para nosotros lograr transmitir a cada uno de ustedes que las personas con las cuales el Hogar de Cristo trabaja, y por lo tanto cuya misión es visibilizar su situación de vulnerabilidad, de exclusión social, son aquellas que están en el foco más pobre, en el segmento más pobre de las personas mayores en Chile, en general de toda la población que atiende el Hogar de Cristo, pero particularmente respecto a las personas mayores. Esta lámina permite caracterizar de alguna manera cuál es la envergadura de la atención que el Hogar de Cristo realiza. Hoy día estamos disminuyendo específicamente para la población de personas mayores una atención de cerca de 130 cupos, por así decirlo, para poder atender sus distintas necesidades. Sin embargo, el Hogar de Cristo tiene una diversidad mucho más amplia de atención dirigida a personas mayores cuya edad promedio es 77 años, el 80% son todos mayores de 70 años, el 40% son personas sobre 80 años. Eso, por supuesto, muestra también la profundidad y la variedad de la necesidad que muchas de estas personas tienen. El 97% de ellas tiene alguna condición de larga duración. Nosotros, para poder evaluar su ingreso, por supuesto, medimos en función de la terminología que se utiliza en la CACEN y logramos estimar
con esa, digamos, con esa misma pregunta, por así decirlo, que el 97% de ellos tiene alguna condición de larga duración en temas de salud, ¿no es cierto? Y que significa, por supuesto, ciertas necesidades de apoyo. En el caso de las personas mayores que trabajan en el Hogar de Cristo, un porcentaje importante tienen dependencia moderada a severa, es decir, necesitan dispositivos o ciertos sistemas de apoyo para poder lograr realizar actividades de la vida diaria y para poder, digamos, apoyarse en ciertas actividades también que tienen que ver con actividades funcionales, instrumentales para la vida diaria. Nosotros tenemos una capacidad de 2.740 personas, sin embargo el año 2019 atendimos 3.275. Esto se genera porque aquí está incluido, por ejemplo, personas en situación de calle, cuya atención muchas veces es una atención durante un tiempo determinado de trabajo. También se refiere a fallecimientos que habitualmente ocurren en nuestras residencias y en los distintos programas. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos oferta residencial, ambulatoria y domiciliaria, y el foco con el que estamos trabajando es un foco bien relevante desde el punto de vista de la medición que como país utilizamos para poder, digamos, saber dónde están aquellas personas, cuál es el volumen, cuál es la envergadura de desafío que nosotros tenemos como institución junto a otras instituciones que también trabajan en esta misma. Si ustedes se fijan, las personas foco Hogar de Cristo, por así decirlo, son aquellas con pobreza en dimensión de ingresos y multidimensional. Estamos hablando del 3,3% de la población de acuerdo a la CACEN 2017, son aproximadamente 103.000 personas a lo largo de todo nuestro país, y por supuesto también nos permitimos en este espacio mostrar algunas cifras que tienen que ver con otros tipos de pobreza que no son foco del Hogar de Cristo, pero que muchas veces también requieren estos servicios de apoyo, que son los servicios que nosotros entregamos a través de estas distintas modalidades. Hay otra digamos, infografía que ustedes ven ahí, que es un gráfico que permite identificar que los niveles de ingreso de las personas impactan en el mayor deterioro y dependencia en los adultos mayores. Si ustedes se fijan, 4 veces más son los niveles de dependencia en el primer quintil de ingresos. Esta es fuente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del año 2018, y por lo tanto la especialización de aquellos servicios y por lo tanto también los costos de aquellos servicios habitualmente son mucho más altos probablemente que en otras poblaciones. Para esta presentación, por supuesto, se les va a hacer llegar. Nosotros quisimos mostrar en este pequeño cuadro que tiene mucha información, pero que necesitamos que se focalicen. La idea no es revisar cuadro a cuadro ni celda a celda, sino más bien poder, desde el punto de vista de los costos y de las modalidades de atención, cuál es el nivel de financiamiento que nosotros hoy día recibimos de parte del Estado, y sin duda alguna ustedes observan que las brechas son importantes, que sin duda alguna hemos mejorado, por supuesto, lo señalaba Juan Cristóbal, también en términos de que los ingresos por donaciones y también algunas otras políticas más específicas han recibido, digamos, un mejor tratamiento de parte del financiamiento del Estado. Sin embargo, en el caso de adulto mayor, las brechas que nosotros podemos identificar son importantes, y es de mucha importancia también poder relevar la situación de las personas mayores que están en situación de calle, que hoy día lamentablemente por un tema de dispositivos de atención no son foco hoy día necesariamente de alguna política pública en específico relacionado con adulto mayor, porque pertenecen a la línea de calle. Sin embargo, este año, por ejemplo, a propósito del abordaje de la pandemia, y eso es importante plantearlo, pudimos contar con el apoyo de Senama para poder abordar algunas situaciones que se nos generaron en casas de acogida, que son hogares informales en estricto rigor, que son personas en situación de calle que han permanecido más largo tiempo del que nosotros esperamos y del posible en las hospederías, y por lo tanto hemos destinado para ellos un espacio especial que no necesariamente, digamos, es un espacio definitivo para ellos, pero que sí
permite que ellos no estén, que estén siendo mucho mejor atendidos tal vez que en una hospedería. Sin embargo, no tienen hoy día cobertura en los hogares de adulto mayor o en otros dispositivos. Tenemos que, digamos, afinar ese trabajo, pero es algo que es necesario para nosotros como Fundación visibilizarlo, porque implica una brecha importante en términos de recursos y de poder entregar a ellos una mejor calidad de la atención. Yo acá quisiera destacar un elemento que es bien relevante. Durante mucho tiempo, parte de los financiamientos solicitados y de los discursos planteados tenían que ver con el financiamiento al Hogar de Cristo como institución. Sin embargo, yo quisiera, si usted me lo permite, Presidenta, señalar que este financiamiento es para atención directa de las personas. Y lo que nosotros queremos es que las personas sean visibilizadas y reciban de parte del Estado protección social, garantía de servicios de manera continua, con estándares de calidad adecuados, más allá del financiamiento a la institución Hogar de Cristo. Y esto para nosotros es bien importante plantearlo, porque finalmente lo que está en juego acá es la calidad de los servicios y la estabilidad de los servicios que nosotros podemos entregar a las personas que acogemos en los programas sociales a lo largo de todo el país. En muchos de ellos son servicios sociosanitarios, nos ocupamos de también no solo de aspectos sociales de la intervención, sino también aspectos de salud y otros aspectos que son relevantes para un bienestar integral de las personas. Y eso para nosotros es muy importante destacarlo. Voy a pasar rápido esta lámina, para que podamos ir a la reflexión final, dado el tiempo. Le voy a pedir a Paulo que pueda tomar la posta de esta presentación para poder realizar estos comentarios finales y propuestas, y por supuesto nuevamente agradecida por el espacio. Muchas gracias, María Isabel. Presidenta, solo hacer mención a un aspecto que creemos que es muy importante. Cuando Juan Cristóbal exponía respecto al financiamiento de los ingresos del Estado por líneas temáticas, y en particular adulto mayor y calle, dos de las más deficitarias, también aparece un elemento que históricamente ha sido muy odioso, si uno lo ve desde la perspectiva de los usuarios, donde el Estado tiene un trato diferenciado muy significativo en relación a los recursos que destina para aquellas personas que están siendo atendidas en programas equivalentes manejados por el Estado, versus ciudadanos y ciudadanas que requieren los mismos servicios y atenciones, pero que están siendo atendidas por la sociedad civil. Por ejemplo, un botón de muestra es las residencias de protección para adolescentes, niños y jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos desde Sename. El aporte mensual Sename por niño atendido asciende aproximadamente a 600.000 pesos, y el mismo niño en manos con las mismas necesidades, con la misma historia y con las mismas necesidades de reparación, el Estado invierte aproximadamente 2,5 millones de pesos mensuales. Senama ocurre algo similar, con 130.000 hacia la sociedad civil versus 900.000 adultos mayores que están siendo atendidos en programas similares administrados directamente por el Estado, y finalmente también Senadis con 500.000 versus 900.000. La verdad es que este ha sido un tema histórico que nos ha preocupado, porque desde la perspectiva de la persona, el ciudadano, la ciudadana que está demandando y requiriendo servicios vinculados a salud, a desarrollo social, se produce ahí una discrepancia y una inequidad que creemos que tiene que ser considerada. Y finalmente, ya para cerrar esta presentación, comentarles que nuestra preocupación, en primer lugar, tiene que ver con el logro y el avance hacia un sistema de protección fundado en derechos. ¿Sí? Yo creo que la pandemia y todo lo que ha ocurrido en Chile, incluyendo el estallido social en los últimos meses, ha puesto en evidencia de que tenemos un sistema de protección social desarticulado, con escaso financiamiento y dificultades desde el punto de vista de la intersectorialidad. Aquí hay muchos esfuerzos que son, por ejemplo, en calle, ¿cierto? Se tiende a pensar que el problema de las personas en situación de calle son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, y en una serie de articulaciones, aquí está el subsecretario Villarreal y con la oficina de calle en una colaboración muy estrecha por muchos años, tratando de generar, innovar
Pero si no tenemos la concurrencia y el sentido de responsabilidad, de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, la verdad es que las políticas que implementemos siempre van a ser parciales e insuficientes desde la perspectiva de una mirada de trayectoria de inclusión social. Entonces, ahí hay una primera mirada en este caso respecto de los adultos mayores que consideramos que es fundamental y más aún en el contexto político en el que el país está viviendo. En segundo lugar, consideraciones específicas para grupos más discriminados dentro de los grupos de adulto mayor, como son precisamente las personas en situación de calle y como son también los adultos mayores con discapacidad mental. No hemos tenido tiempo de referirnos específicamente sobre aquello, pero la verdad es que esa es una situación de una gran postergación y como país tenemos que avanzar definitivamente en ese campo. Y finalmente, el garantizar los servicios de cuidado de largo plazo con perspectiva de trayectoria de inclusión social. Todos estos aspectos están considerados en la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores que Chile ratificó el año 2017, por lo tanto creemos que tenemos que priorizarlo y cualquier solución a la que lleguemos debiese descansar de alguna forma garantizando esos pilares. Y finalmente ya aspectos más puntuales sobre el financiamiento. Creemos que debiéramos avanzar hacia una subvención estatal permanente para las distintas modalidades y yo no más por fondos concursables ni proyectos. Acá un ejemplo, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, en los últimos años, yo creo que se ha producido una innovación extraordinaria en la política de personas en situación de calle con la generación de los programas de vivienda. Primero, son programas basados en evidencia que hasta el minuto han dado un resultado extraordinario, pero todavía están frágilmente ubicados dentro de la política pública y cualquier vaivén que pueda significar un cambio de gobierno o de prioridades del ministerio que llega pone en riesgo la continuidad de una política que creemos nosotros apunta en la dirección correcta. En segundo lugar, homologar financiamiento residencial al monto que el Estado destina para la administración directa o delegada, tal cual como yo se lo mencionaba hace un minuto atrás. Potenciar o ampliar, ¿cierto?, el financiamiento, particularmente en alternativas domiciliares y ambulatorias, al menos al 50% de financiamiento proveniente del Estado. Juan Cristóbal le planteaba, ¿cierto?, que aproximadamente un tercio de los gastos a los cuales el Hogar de Cristo incurre en esta línea son financiados por el Estado. Consideramos que desde la perspectiva de un moderno sistema de protección social fundado en derechos, debiésemos avanzar al menos al financiamiento del 50% de estas líneas y en particular con la innovación de alternativas domiciliarias y ambulatorias, que es donde la evidencia apunta que debieran ser las estrategias modernas de acompañamiento en un envejecimiento positivo, ¿cierto? Validar a las familias como el círculo de protector fundamental y dejar las residencias con muy buenos estándares por el menor tiempo posible, porque evidentemente no son la mejor solución. Y finalmente, considerar el financiamiento estatal, ¿cierto?, para las ofertas ya existentes en los territorios, pero que no están siendo ni consideradas ni visibilizadas por el Estado para incorporarlas dentro de las nuevas ofertas. Presidenta, eso es lo que teníamos preparado como Hogar de Cristo para exponer a ustedes, así que quedamos ahora abiertos a comentarios, inquietudes, para poder conversar el tema. Vamos a dejar de compartir. Ahí. Parece que la senadora está con otra. Yo no sé si hay algún miembro de la comisión que mientras tanto tenga alguna inquietud, quiera hacer alguna pregunta, indagar respecto a algunos aspectos expuestos. A ver. Sí, yo estaba esperando a la presidenta. Buenas tardes, antes que nada. Muchas gracias por la exposición. La verdad de las cosas es que encuentro dramática la situación del Hogar de Cristo. Y creo que esta comisión lo que tiene que hacer es apoyarlo al máximo y buscar un financiamiento adecuado al Hogar de Cristo. No es posible que en la etapa que estamos viviendo
tengamos estos resultados en cuanto al apoyo que da el Estado. Acá hablamos mucho de la pobreza, el combate a la pobreza, de los niños o de los adultos mayores. Formamos comisiones. El gobierno tiene una serie de ideas que la concreción no la vemos. Y creo que acá en el presupuesto del próximo año tenemos que considerar con la situación que está viviendo el Hogar de Cristo. La verdad de las cosas es que cuando uno empieza a mirar las cifras y ver el apoyo que da el Estado, no solamente este gobierno, sino ya esto viene también del año 2015, que viene una baja considerable. Entonces se dice, pero ¿cómo es posible de hablar tantas cosas, hablar tanto de la pobreza, cuando los adultos mayores, o de los adultos mayores, y cuando los adultos mayores, a los niños de calle, a la familia en general, no le brindamos una ayuda adecuada? Yo por aquí tengo algunas, digamos, cantidades y programas que los gastos, pero la verdad de las cosas que el Estado ni siquiera alcanza a cubrir ni siquiera el 20% de los gastos que tiene el Hogar de Cristo. Entonces, si un Estado no tiene la solidaridad con los que menos tienen, pero sí hablamos tanto a favor de los pobres y no actuamos, quiere decir que estamos hablando al aire y estamos mintiendo demasiado. Por eso estaba esperando a la presidenta para decir que nosotros debiéramos de hacer lo humanamente posible y exigir que acá al Hogar de Cristo se le tiene que dar, como a otras instituciones, el financiamiento adecuado. Las personas que están en situación de pobreza extrema, las personas que están en calle, qué sé yo, siempre vemos en la televisión programas, qué sé yo, que salen ahí hablando tantas cosas y vemos que la realidad ni siquiera colaboramos adecuadamente para el sustento de estas personas. Yo la verdad de las cosas que quedé impactado, yo nunca me imaginé que el Estado de Chile, no voy a hablar de gobierno, porque esto no solamente de este gobierno, aporte tan poco a una institución de las características del Hogar de Cristo. Así que por lo menos yo quiero decirle que cuenten con todo mi solidaridad y mi apoyo, y haré lo posible para que a través de la ley de presupuestos se le apoye como corresponde. El senador Chaguán le estaba pidiendo la palabra, no sé si estará conectado. ¿Quién? El senador Chaguán había pedido la palabra. No lo veo, Francisco Chaguán. No, en este momento no está. Estaba recién ahí, parece que la senadora tuvo un problema de conexión. Jimena Órdenes. Jimena está con su micrófono apagado. Ahí está. Sí, ahí ya lo activé. Sí, saludar al subsecretario, director nacional de Senama, por supuesto al Hogar de Cristo ahí, a Pablo, Juan Cristóbal y María Isabel. Agradecer la presentación. Yo les quería hacer una consulta porque hoy día un poco el foco te lo queríamos colocar en los centros LIAM, en los centros de larga estadía, y hacerles una consulta más allá de la exposición financiera que comparto lo señalado por el senador Rabindranath Quintero, pero claro, era un poco conocer cuáles se habían tenido algún tipo de dificultad en la administración de estos centros de larga estadía en el contexto de COVID-19. Evidentemente, esto es algo que nos va a acompañar un tiempo, entonces, cómo proyectan el trabajo en estos centros con adultos mayores en un contexto que probablemente va a tener cierta estabilidad, lamentablemente, al menos se va a prolongar, algunos hablan de un año, no, eso no lo sabemos, pero sin duda que probablemente como sociedades, como países, vamos a seguir enfrentando escenarios como este. La realidad se ha tornado bastante líquida, bastante incierta, y los adultos mayores en Chile al 2050, la estimación es que se van a duplicar, por lo tanto se requieren
políticas específicas, más allá del ELIAM, era el punto de partida, pero evidentemente que lo que tenemos que pensar como Estado es en políticas más integrales. Entonces también preguntarles ya desde un punto de vista más general, efectivamente yo veo que hay una dispersión programática respecto de las ofertas gubernamentales, que nos pasa en otras áreas también, esto no es nuevo, pero ¿cómo podemos ser capaces de coordinar? Porque quizás podemos ser más eficientes, no lo sé, yo creo que es parte de las preguntas que todos tenemos que hacernos. Y siendo más eficientes también, yo lo que entendí que un poco más del 30%, de un tercio, un 37%, es en definitiva el respaldo financiero que tienen del Estado. ¿Ah? El resto tiene otras fuentes de financiamiento. Entonces, si pudiéramos abordar desde el ELIAM, que es algo muy, muy particular, pero nos interesaba efectivamente ese tema, después cómo tener una política más integral. Y ahí yo creo que el ejercicio más transversal, cómo distintos ministerios y servicios se coordinan para tener una política de Estado más a largo plazo y obviamente que mucho más coordinada. Pues si no sé, lo que tenemos al Hogar de Cristo y nos pasa con otras entidades que tienen que dirigirse a distintos actores, pero que son parte de la misma plataforma, que son servicios y ministerios quienes sostienen la política pública. Yo me quedaría con esas 3 consultas. Muchas gracias, Rabin. Renata. Muy bien, parece que no está el... Está el senador Chaguán ahora, presidente. Senador Chaguán. Sí. Sí. Perdón, Francisco Chaguán, tiene la palabra. Sí, me acaba de llamar la presidenta, me pidió que siguiera dirigiendo la sesión porque en Magallanes se cortó la luz y tienen problemas. Okay. Francisco. Presidente, simplemente señalar que nosotros hemos estado reunidos en un par de ocasiones con Pablo Genó. Compartimos completamente la necesidad de reforzar el presupuesto. Hemos tenido algunos intentos con Hacienda. Aprovechamos ahora que está Octavio Vergara y está Sebastián Villarreal para pedirle efectivamente que sea parte de la negociación de la discusión presupuestaria una glosa especial para los efectos de poder hacerse cargo justamente de esta brecha de recursos. Yo entiendo que se está priorizando el uso de los recursos este año, pero ciertamente acá estamos hablando de una organización que tiene más del 90% de las coberturas en personas en situación de calle y adultos mayores del país. Estamos hablando de que en definitiva el Hogar de Cristo se ha transformado en un subsidio al Estado, en una función que debiera ser del Estado, y donde hay sinergia público-privada para enfrentar justamente esta situación. Por eso es tan importante, tan relevante poder iniciar una discusión en serio respecto de la glosa presupuestaria. Entonces, yo voy a apoyar, por supuesto, ese oficio que debiéramos mandar, presidente. Lo mandamos en otra comisión, sí. En la comisión, creo que en la comisión de salud, en esta comisión también debiéramos enviarlo como una petición. De salud lo hicimos. Transversal de todos los senadores en esta materia, y acá tenemos que estar todos cuadrados con el tremendo esfuerzo que hace el Hogar de Cristo, como otras instituciones. Yo entiendo que el Hogar de Cristo tiene la mayor cobertura, pero debiéramos, y acá son 2 temas los que ellos han planteado. Uno son las coberturas respecto, por supuesto, de poder enfrentar la pandemia, y eso implica la posibilidad de todas las ayudas, y otro dice relación con el funcionamiento ordinario de la institución. Por tanto, decirle simplemente que estamos respaldando ambas y por supuesto esperamos que el gobierno acoja este planteamiento. Gracias, presidente. Gracias. Sí, yo quiero, enseguida, Alfonso, quiero agregar una cosita. Ya lo vi. Quiero agregar una cosa. Estamos todos conscientes que la pandemia seguramente este año, mientras no tengamos vacunas, vamos a tener problemas el próximo año. La labor que ha hecho el Hogar de Cristo con toda la gente que ha atendido, el gasto que le ha significado, que no estaba presupuestado, como la pandemia no estaba presupuestado para nadie en este país durante el año 20, evidentemente que también ahí hay un desfinanciamiento que no tenían contemplado. Me llama la atención, no sé si hay alguien del Ministerio de Desarrollo Social, porque ni siquiera la alimentación de los programas residenciales
que están dirigidos a las personas en situación de calle, adultos mayores y personas con discapacidad, tampoco tienen un financiamiento de 0 pesos. Entonces, me llama la atención, porque aquí se le ha oficiado, se le ha requerido al Ministerio, no solamente este año, sino también el año 19, y no hay ni siquiera una respuesta. Ahora, el 100% de las personas que son atendidas en situación de pobreza, esto va a continuar. Si nosotros no apoyamos a instituciones que están colaborando con el Estado y empiezan a cerrar digamos, programas como lo ha hecho el Hogar de Cristo, ¿quién le va a ayudar al Estado? El Estado no va a tener la capacidad. Los ministerios correspondientes no van a tener la capacidad el próximo año para atender a toda la gente que tiene estas necesidades. Por eso que es importante que nosotros hagamos la presión necesaria para que en la ley de presupuesto se contemplen los apoyos económicos necesarios que tiene el Hogar de Cristo. Alfonso Urresti. Gracias, presidente. Saludar ahí a los colegas que veo presentes, a Jimena Órdenes y a Francisco Chaguán a nuestro secretario de comisión y subsecretario veo ahí, y veo al equipo del Hogar de Cristo. Yo no soy integrante de esta comisión permanentemente, pero vivo en un territorio, en Valdivia, en una región donde se están notificando a los trabajadores de término de contrato, de despido. Y impresiona ver recorrer la calle René Schneider, donde está la histórica hospedería del Hogar de Cristo, con letrero en que la gente está reclamando por sus derechos laborales. Estuve hace 3 semanas cuando comenzó esta movilización frente a la sede central del Hogar de Cristo, ahí en Santiago, en Estación Central, y también llama la atención la gran cantidad de trabajadores que estaban movilizados ahí en la calle, precisamente pidiendo información. Yo entiendo los cambios de los gastos, los cambios de condiciones, esto es algo que nos ha afectado a todos y a distintos gremios, pero yo esperaba algo distinto del Hogar de Cristo. Lo digo ahí a Paulo Iguenau, no sé cómo se pronuncia su apellido. Yo soy socio del Hogar de Cristo hace mucho tiempo, y más allá de las políticas públicas que hemos discutido, a uno lo molesta este trato que han tenido con los trabajadores. Yo no me voy a pronunciar respecto a los subsidios, a las transferencias, pero creo que el Hogar de Cristo no estaba a la altura en el trato con sus trabajadores y trabajadoras. Reunirse con los sindicatos, reunirse con ellos ahí fuera de la Casa Central, reunirse con ellos en la región de Los Ríos, no habla bien de la forma como ustedes han abordado esta situación. La inseguridad, la precarización en materia laboral es algo que yo creo no corresponde. Para eso están los sindicatos, hay agrupaciones que representan a los trabajadores. Nosotros tenemos que avanzar a un Chile que respete a sus organizaciones sindicales, y más aún el Hogar de Cristo. Más aún el Hogar de Cristo. Lo insisto, reitero, a mí me molesta como ciudadano, también como socio del Hogar de Cristo, ese tipo de situaciones. Entonces, lo que me gustaría preguntarles, no estuve en la primera parte de la presentación, ¿cuál es la política de recursos humanos? ¿Cuál es la política con sus trabajadores y trabajadoras? Que creo que es el capital más importante que tiene el Hogar de Cristo, además de la marca, además de la imagen, de quienes todavía confiamos en ustedes. Pero ojo, termino con esto, presidente Quintero, que eso se daña. Y si eso se daña, no tiene vuelta atrás, y no hay ningún programa social que ayude al Hogar de Cristo si es que no hay una transparencia, hay un respeto, hay un trato digno con sus trabajadores para comunicar lo que hay que hacer, buscar las fórmulas de entendimiento y de enfrentar esta crisis entre todos. Pero no puede pagar esta crisis los trabajadores en primer lugar, y además, todo el mundo social que ustedes representan, al cual atienden, que también es afectado, y ahí está el gobierno, y tenemos que verlo a través de las glosas presupuestarias. Pero si no hay un respeto laboral, si no hay un respeto a sus funcionarios y funcionarias, no va a haber ayuda que saque adelante esta iniciativa. Entonces, eso, pregunta concreta: ¿cuál es el trato? ¿Cuáles son los trabajos? ¿Cuántos despedidos? ¿Cuántas cierres ustedes están realizando en distintos lugares? Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Yo quisiera, senador Quintero. Don Pablo Llenó. Sí,
por favor tomar, para ir en orden respecto a las distintas inquietudes planteadas por miembros de la comisión, respecto a las inquietudes que tenía la senadora Órdenes, en el escenario LEAM 2021, y que también fue planteado por el senador Chaguán, nuestro foco desde marzo hasta la fecha ha estado puesta, a pesar de que trabajamos y atendemos a más de 40.000 personas al año, tal cual como lo expresó Juan Cristóbal Romero al inicio de la presentación, nuestro foco ha estado en el cuidado y la protección de la salud y la vida de los 4.500 personas que están en modalidad residencial, la mayoría de los cuales son adultos mayores, con preexistencias, con historias de pobreza y que tienen un grave riesgo de fallecer al ser expuestos al contagio del coronavirus. Esto ha sido hecho por alrededor de 1.500 trabajadoras y trabajadores en 144 programas distribuidos a nivel nacional. Lo hicimos al comienzo en condiciones de extrema precariedad desde el punto de vista de disponer de los implementos necesarios para cumplir con los protocolos que surgían de las autoridades de salud. Chile estaba en un minuto de desabastecimiento, no solo Chile, el mundo entero, de los elementos de protección personal y menos aún cumpliendo con los estándares que esos elementos tenían que tener. Tuvimos muchos meses de mucha angustia, de mucho estrés, de preocuparnos porque la operación de los programas garantizaran el cuidado, la protección, la alimentación y que no se quedaran sin el acompañamiento profesional necesario, y paralelamente en la búsqueda desesperada de recursos que nos permitiera paliar los mayores gastos que estábamos obteniendo producto de precisamente las demandas de ese foco. Si ustedes les podemos hacer enviar el informe que semanalmente planteamos respecto de la evolución del COVID en el hogar, vamos a ver que hemos tenido una evolución extraordinariamente positiva respecto de ese esfuerzo, pero con los costos que Juan Cristóbal ya expuso de manera muy clara al comienzo de esta reunión. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Nos hemos mirado respecto del 2021 y hemos hecho algunas aproximaciones. Hemos planteado que, de acuerdo a la evidencia que está disponible en el mundo, de acuerdo a lo que se ha venido conversando inclusive en la Comisión del Senado de Salud, en la que yo participo semanalmente, en base a los pronósticos realizados por el mundo académico, epidemiólogos, infectólogos, el escenario que vamos a tener que enfrentar en los temas sociales, además de todos, digamos, es un escenario muy similar a los estándares requeridos y demandados para el cuidado de la vida y la protección de la salud que tuvimos este año. Y es por eso que hemos hecho un despliegue en términos de incidencia en política pública. Hemos conversado con muchos de ustedes para llevar a que el gobierno considere el incorporar en el debate de la ley de presupuesto del 2021 los recursos mínimos necesarios para garantizar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en servicios estratégicos en salud los recursos necesarios para cumplir con el cuidado y la protección de la vida de las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios. Y eso es algo que estamos en conversaciones en todas las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara. Entonces, para responderle a la senadora Órdenes, ese sigue siendo, senadora, nuestro foco y nuestra preocupación fundamental y nuestra principal angustia. Nosotros calculamos que debiéramos contar con alrededor de 4.500, 5.500 millones de pesos extraordinarios fuera del presupuesto que ya puso Juan Cristóbal para verdaderamente cumplir con los estándares que surgen de los protocolos impuestos por las autoridades de salud respecto de el cuidado de la vida y la protección de personas adultos mayores con las que trabajamos en el hogar. De no ser así, hemos levantado las alertas. Le hemos dicho al Estado, hemos dicho al gobierno, no vamos a poder seguir funcionando. Este año ya tuvimos que enfrentar una crisis financiera muy compleja. Juan Cristóbal expresó, y aquí aprovecho de solamente iniciar algunos de los argumentos hacia el planteamiento que hace el senador de Urresti, que tuvimos que cerrar 27 programas y el desvinculamiento dolorosísimo de alrededor de 450 trabajadores y trabajadoras. Respecto del tema planteado por el senador Chaguán, decirle que las conversaciones han ido avanzando. El día miércoles, ya se me anunció hace pocos minutos atrás, una reunión solicitada por ley de lobby con la presencia del ministro de Salud y de la ministra de Desarrollo Social para ver de qué forma
el Estado puede considerar estos recursos en el presupuesto 2021 para poder dotar de estos elementos de protección personal, más otros adjuntos que son importantes para el cuidado de la vida y la salud. Creo que ese es un avance importante y es una buena noticia, y quiero agradecer a muchos de los que están hoy día acá, que nos han acompañado en ese proceso. Y respecto del tema de la política hacia adelante, tal vez en un minuto más, ahí el subsecretario Villarreal o mismo Octavio y Marisol Robles nos pueden comentar algo al respecto, pero yo quisiera ahora dejar a Juan Cristóbal Romero respecto de las solicitudes que el senador Durresti ha hecho en relación a la decisión que el Hogar de Cristo ha tomado y cuáles son sus políticas respecto del tema de trabajadores y los problemas sociales. Muchas gracias, Paulo. El senador Durresti me va a permitir responder sus inquietudes. Al comienzo de la presentación, antes que usted llegara, yo hice un pormenorizado detalle de la situación financiera del Hogar de Cristo y cómo vamos a terminar este año con un déficit de 3.300 millones de pesos, y proyectado para el próximo año podríamos haber llegado a 5.800 millones de pesos de déficit. Es un déficit que representa casi el 10%, 11% de nuestros gastos anuales. El presupuesto del Hogar de Cristo, 50.000 millones. Ese déficit, ¿por qué se ha producido? Por un mayor aumento en los gastos, producto del equipamiento de protección personal que hemos tenido que requerir para generar las barreras sanitarias en nuestras residencias, y los menores ingresos provenientes de los socios que aportan al Hogar de Cristo. El 50% de nuestros ingresos, senador, son socios de 7.000 pesos, como usted mismo, que aportan a la existencia del Hogar de Cristo. No hemos podido recaudar, especialmente los socios puerta a puerta, que las recaudadoras no han podido llegar, y eso ha significado un menor ingreso en torno a 150 millones de pesos mensuales, desde el comienzo de la pandemia, y que no se ha podido revertir. En definitiva, llevó al Hogar de Cristo en el mes de agosto a hacer un profundo análisis de acuerdo a nuestra finanza, y nos dimos cuenta que había un 10% de nuestra operación que era imposible sostenerla. Nunca habíamos tenido que tomar esa decisión. El Hogar de Cristo no es una institución que produce daño, lo remedia. Esa es nuestra labor. Y por primera vez, en el tiempo que me ha tocado a mí estar presente, tuvimos que tomar la drástica decisión de disminuir el tamaño de la organización en torno a un 10%. De los 3.700 trabajadores que somos, vamos a tener que desvincular a 450 personas, y ahí empiezo a comentar un poco las condiciones. Son condiciones, en nuestra opinión, únicas. O sea, se le comunicó a las personas a comienzos de septiembre esta decisión, y en general las personas van a ser desvinculadas el 31 de enero. Estamos hablando 4 meses, casi 4 meses de plazo. Yo no conozco pocas organizaciones en cualquier sector que con ese plazo está anticipando a sus trabajadores las decisiones. Le estamos, por supuesto, indemnizando con la totalidad de lo que corresponde, de acuerdo a las leyes laborales. En un momento se ha impedido, el Hogar nunca ha actuado en contra de eso. No hemos tenido hasta el momento ningún tipo de demanda ni solicitud al respecto. Las notificaciones se hicieron hace ya 3 semanas y al parecer no hay ningún reclamo al respecto. En tercer lugar, se comenzó un proceso de plan de transición laboral, como lo expresé al comienzo de la presentación que hice, en donde estamos ayudando a los distintos equipos a preparar ese proceso de traspaso. En algunos casos estamos ayudándoles a algunos equipos a armar sus propias corporaciones porque tienen el deseo de continuar su labor a través de nuevas entidades que ellos mismos estén trabajando. Y en gran medida los sindicatos, no todos, el Hogar de Cristo tiene 25 sindicatos, uno de los cuales es el de Valdivia. Los 25 sindicatos hemos tenido con la gran mayoría acuerdos para ir haciendo esta transición razonablemente. Por supuesto hay algunos que la decisión le tomó por sorpresa y estamos en plena conversación con ellos, conversación que está totalmente abierta. Nos hemos reunido todas las semanas, todos los días con los sindicatos. No yo me reuní una vez a la semana con ellos, pero el resto de los equipos a nivel nacional, equipos que tratan directamente con ellos, tienen una comunicación permanente para generar las coordinaciones necesarias. Así que en general el marco de esta transición dolorosísima, tremendamente penosa, que nos ha llevado a tomarla más allá de lo deseado, se ha hecho en el marco, por supuesto, de la norma, la legitimidad que tiene el Hogar de Cristo, muy cuidadoso de fortalecer las confianzas en los sectores, sabiendo que
jugamos con la fe pública, eso es el Hogar de Cristo, una institución de fe pública, básicamente. Y con todo ese resguardo se ha llevado a cabo, y sabiendo lo doloroso que es, y también las reacciones naturales que se producen en las distintas localidades. Y total disposición, el senador, no sé, pues si quiere profundizar al respecto en el caso de Valdivia, y feliz de conversar y poder seguir profundizando los detalles. Eso un poco, no sé si con eso respondo en parte algunas de las inquietudes expresadas. Presidente. Sí, senador. Perdón, sí, senador. Presidente, que agradecer a Juan Cristóbal de poder hacer algunas consultas, no solo el caso de Valdivia, el caso de Futrono, el caso de distintos trabajadores. Yo no me quedé con la misma sensación que usted señala cuando estuve reunido con todos los sindicatos ahí fuera de la casa central de ustedes. La verdad es que es bastante desconsuelo, bastante preocupación, bastante incertidumbre, y como lo digo, en el Hogar de Cristo la crisis no la tienen que pagar los trabajadores. Y programas que se cierran son programas que no vuelven, y hay gente que queda naturalmente en una situación. Yo le pediría ahí al secretario, a don Juan Pablo, si luego poder tener los contactos directos de Juan Cristóbal, pero insisto, a mí me preocupa la imagen del Hogar de Cristo. Yo confío en el Hogar de Cristo, me gustaba la obra, pero la verdad es que no lo digo esto como senador, lo digo como simple ciudadano. Hace muchos años soy socio y he sido un hincha. La verdad es que uno queda con sabor amargo, y ese sabor amargo lo traspaso y lo comunico, porque en estos momentos quedar sin trabajo 450 personas en Chile es una situación. No es para monopolizar esta discusión, pero yo me preguntaría si también en los equipos directivos, en los altos sueldos, en los altos dirigencia del Hogar de Cristo, también se ha tomado esa misma drástica medida, si hay también el apriete del cinturón es en toda la línea o en la línea más delgada. Pero prefiero senador, conversarlo después directamente para efectos del... Sí, sería bueno que usted lo converse personalmente, sí, ya pues, que le ha dado toda la información, señor don Juan Cristóbal. También sumarlo a usted para que las gestiones que vamos a hacer frente al Ejecutivo pueda tener el financiamiento adecuado del Hogar de Cristo, porque la verdad de las cosas, que la cierre de programa, como lo explicaron en la primera parte, es por falta de financiamiento. El Estado ni siquiera llega al 30% del aporte económico, y las personas que atienden son las más humildes de los humildes en nuestro país. Entonces también tratemos de ayudar al financiamiento adecuado. De todas maneras, bien, presidente Quintero, cuente con ese conociéndolo a usted, senador, no tengo la menor duda. Pero que esa ayuda vaya con los trabajadores también, pues. Sí. Pero por supuesto, de eso se trata. Bien, ofrezco la palabra. Doña Isabel Robles. Doña Isabel está con micrófono apagado. ¿Ahí sí? Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera referirme de manera transversal a algunos elementos que surgieron a propósito de esta conversación, ¿no? Principalmente relacionado con el tema que nos convoca, que es el tema adulto mayor y todo lo que significa el financiamiento de la pandemia. Yo quiero destacar dos elementos gruesos, por así decirlo. El primero es que parte de todas estas definiciones que nosotros hemos hecho de cuidado a las personas mayores, y ahí tal vez orientar mi respuesta a la senadora Órdenes, tienen precisamente que ver con las disposiciones de la autoridad sanitaria, pero también tienen mucho que ver con un trabajo que hemos estado desarrollando conjuntamente con Senama durante todos estos meses para poder garantizar la mejor atención y el mejor cuidado a las personas que están en los ELEAM. Había una preocupación explícita que usted planteó respecto a lo que se ha estado haciendo y también cómo se proyecta esto. Yo sé que para el director nacional de Senama también es una preocupación cómo sostenemos este trabajo, si está no solo fundamentado en instalación de protocolos, en capacitación y en todos los elementos que se le han entregado al personal, también porque hemos trabajado con todas las organizaciones, Fundación Las Rosas, con varias organizaciones para dotar a nuestros equipos de trabajo que se dedican al cuidado cotidiano de las personas de una mejor capacitación para poder hacer uso adecuado de estos elementos de protección personal.
va más allá, no es solo contar con las mascarillas, no es solo contar con las, digamos, con los elementos de trabajo, sino también es saber cómo utilizarlos de manera adecuada. Y ahí hemos hecho ¿cómo se llama? Una inversión que se ha hecho conjuntamente con Senama, y por lo demás, todo lo que se está planteando entonces tiene sintonía con aquello, ¿no? Si nosotros hemos logrado, como decía Paulo, tener resultados que por supuesto no es que nos gusten, porque efectivamente han fallecido personas en los programas, pero creemos que ha habido eficiencia en el sentido de poder resguardar al máximo posible las vidas de las personas, y de hecho los porcentajes o los números de personas fallecidas hoy día distan mucho de algunos números que se manejaron incluso en otros países, donde la mortalidad de las personas fue mucho más alta, y efectivamente tuvimos situaciones bien dramáticas, ¿no? En Estados Unidos, en España, en muchos otros lugares. Yo diría que aquí hay un trabajo en el que se ha invertido, y parte de la solicitud que nosotros estamos haciendo tiene que ver con sostener ese trabajo para el próximo año, porque hay una inversión que no puede perderse, ¿sí? Es una inversión de cara a las personas, de cara a las instituciones, que está centrada en cuidar y proteger la salud de las personas. Y además en un trabajo coordinado. Por lo tanto, yo entiendo, y así lo hemos recibido de parte también de las instituciones como Senadis, de Senama y de las otras, de la Oficina Nacional de Calle, que compartimos la preocupación, como con las otras instituciones, cómo podemos capitalizar estos logros y estos avances que hemos tenido y estos aprendizajes que hemos realizado durante este año, y que se traduzca esto en una lógica presupuestaria que no abandone estos cuidados, que no abandone esta experiencia, y que, como vuelvo a repetir, la capitalice. Ese es un elemento que yo creo que es bien importante ponerlo, digamos, a la luz de esta conversación. Y el segundo elemento, que tiene que ver tal vez con una mirada un poco más de largo plazo, yo diría que que la ley que hoy día el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, y que es parte del trabajo de esta comisión, que tiene que ver con el envejecimiento positivo, tiene un aspecto bien relevante, y yo diría que es como lo central. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una mirada, digamos, bien transversal de este proyecto de ley, y que es a propósito de que mejora y tiene su foco o su fortaleza, por así decirlo, en el mejoramiento de la institucionalidad que hoy día Chile tiene para poder abordar los distintos temas de política pública. Hablaba Paulo, y lo planteaba con mucha fuerza, la necesidad de un sistema basado en derechos, donde concurran, digamos, los distintos ministerios y los distintos servicios que el Estado posee para poder entregar protección social a las personas más pobres y vulnerables, de manera intersectorial, de manera coordinada, de manera articulada, y esta ley, este proyecto de ley que se está, permite aquello, porque mejora efectivamente las condiciones de la institucionalidad del Senama para poder permitir aquello. Por supuesto que valoramos ese elemento. Tenemos algunas cosas que nos gustaría que hubieran estado mucho más presentes, principalmente en los temas que ya hemos conversado, temas de financiamiento, en aspectos relacionados con temas de salud, con temas de cuidado de largo plazo. Yo diría que la atención domiciliaria, si bien es cierto, se habla y se plantea respecto a temas de cuidado, creemos que podría mejorarse mucho más, y principalmente lo que significan los temas de financiamiento, que ya lo planteamos en la exposición anterior. Y en ese sentido creemos que podemos aportar, por así decirlo, en este diálogo y en esta conversación respecto a la discusión que ustedes van a tener, me imagino que durante algunas otras sesiones más, respecto de esta ley. Pero quisiera quedarme con esos dos elementos. La solicitud que nosotros estamos haciendo y la preocupación que estamos poniendo en la mesa tiene que ver con capitalizar y con poder generar eficiencia a propósito de lo ganado durante este año 2020, y que no lo perdamos el 2021 solo por temas presupuestarios. Yo creo que eso sería un error del Estado, un error de cada uno de nosotros como ciudadanos, y tenemos que procurar que eso no ocurra. Y lo segundo era a propósito de la ley de envejecimiento positivo, perdón, del proyecto de ley de envejecimiento positivo, en aquello que tiene que ver con la institucionalidad que permite, digamos, este robustecimiento
para poder garantizar esta lógica de la intersectorialidad. Si no me equivoco, y ahí, bueno, Octavio es mucho más experto que yo en eso, habla precisamente de la generación de un comité interministerial, precisamente para poder articular los distintos temas que están relacionados con la política pública. Ahora, acá yo quiero ser bien clara y me permito decirlo con mucha fuerza, es mucho más sencillo cuando uno articula una política integral, una mirada país respecto a una situación, que cuando tiene que lograr hacer, digamos, aunar elementos que ya están funcionando sin este paraguas un poco más amplio, que yo creo que la invitación que tenemos hoy día también a la luz de esta nueva constitución que se va a elaborar por los ciudadanos, donde necesitamos hacer esta mirada desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva integral, y que nos permita efectivamente que estos esfuerzos que se están haciendo por la institucionalidad y por las distintas normativas y por los distintos planes y programas que el Estado dirige a las personas, en este caso mayores, para que puedan efectivamente tener los efectos que nosotros esperamos hacia las personas. Muchas gracias. Logré reconectarme yo. Sigue. Sí. Gracias, Isabel. Presidente, yo, disculpa. Usted continúa, presidente. Entonces, no sé si acordaron algo al respecto. Alcancé a escuchar la última parte solamente de lo que estaba planteando Isabel. O sea, es el respaldo al Hogar de Cristo. Absoluto respaldo y, digamos, abogar para que se reponga, que si yo, aumentar los presupuestos, que no sigan viviendo la situación que están viviendo hoy día. Sí, en eso yo entiendo además que va a haber esta semana una reunión con FONASA y entiendo que hay una discusión que le alcancé a escuchar de Isabel al final respecto de una política de más largo plazo. Y sobre eso tenemos contemplado pero los representantes ahora, del Ejecutivo que están acá, a lo mejor, Presidenta, podrían también ayudarnos en algo. Exacto. Darle la palabra y no sé si tenemos todavía 20 minutos para alcanzar a hacer la presentación inicial del proyecto Envejecimiento Positivo. Subsecretario. Presidenta, por su intermedio, saludarle a usted, también a la senadora Órdenes, senador Quinteros. En relación al tema Hogar de Cristo, quizás solamente quería referirme muy brevemente. En primer lugar, yo quiero también reconocer el enorme trabajo que el Hogar de Cristo no solamente ha realizado en esta pandemia, sino que viene realizando históricamente en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros como ministerio hemos tenido un trabajo y una colaboración muy estrecha, tanto en materias de adulto mayor, en materias de las personas en situación de calle, y lo mismo lo que está ocurriendo con discapacidad. Por lo tanto, hemos sido informados oportunamente y estamos también buscando, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, espacios de solución para las distintas temáticas que hoy día efectivamente se relacionan con el Estado, entendiendo que a la base tenemos los grupos probablemente, y no probablemente, sin duda más vulnerables hoy día del país. Por lo tanto, ahí, Presidenta, hacer ver también nuestro compromiso como gobierno, como ejecutivo, de tomar las medidas. Ya también Paulo lo informaba, vamos a trabajar en una reunión en la cual van a estar presentes tanto el Ministerio de Salud como nosotros como Desarrollo Social y sin duda el Ministerio de Hacienda para poder hacer todas las gestiones que estén a nuestro alcance, en el entendido que también ya durante esta pandemia tanto el Servicio Nacional del Adulto Mayor a través de una importante reasignación presupuestaria como nosotros mismos como servicios sociales hemos tenido que prácticamente duplicar o triplicar los presupuestos que teníamos vigentes y disponibles para este año producto de la pandemia, lo cual sin duda no solamente ha buscado apoyar el trabajo del Hogar de Cristo, sino que también el de las otras instituciones que hoy día abordan estas temáticas a lo largo de todo el país. Por lo tanto, todo nuestro compromiso para apoyar en esta situación y entendiendo que a la base también hay temas que tienen que ver con desafíos de políticas públicas, lo cual sin duda es parte de nuestro quehacer y de inquietud máxima a la hora de avanzar en políticas de Estado que promuevan no solamente el envejecimiento positivo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, sino que también una adecuada política integral de inclusión de personas con discapacidad y sin duda también de superación de la temática de calle. Por lo tanto, tenemos un desafío grande como Estado, pero quiero hacer ver que junto al Hogar de Cristo estamos trabajando también en encontrar estos espacios
de mejora de coordinación intersectorial y de la instalación de políticas de Estado, como lo planteaba Pablo, tan importantes como Vivienda Primero, que precisamente es una intersección entre personas en situación de calle, que son mayores de 50 años, que para la realidad de calle son nuestros propios adultos mayores, y adultos mayores propiamente tal. Por lo tanto, quería hacer ese punto, presidente, y tomar el compromiso también que lo planteaba el senador Chaguán en relación a oficiar al Ejecutivo, tal cual como se hizo en el espacio de la discusión de salud, de poder abordar intersectorialmente. Sí, en eso acordamos unánimemente el oficiar, pero quedamos a la espera de esta reunión, subsecretario, que debería darse esta semana. Yo entiendo que la idea es llevar una propuesta para la Comisión Mixta de Presupuesto, que es la próxima semana, y ahí me gustaría reiterar el que el Ejecutivo garantice el adecuado cuidado de las personas en aquellos cerrando. Eso es una preocupación. Entiendo que ha habido ya coordinación con el SENAMA al respecto, pero es una preocupación en particular en zonas como mi región, donde no hay alternativa, oferta alternativa. Entonces vamos a oficiar también al respecto, solicitando que en el marco del cierre y lo que implique adultos mayores que queden, ¿no es cierto?, sin alternativa, exista ahí la garantía de un espacio, de un programa o de una modalidad para hacerse cargo. De todas maneras, presidenta, nosotros vamos a tener, la reunión debería ser en el marco de esta semana, y de hecho hoy día también se están evaluando en el marco lo que fue el acuerdo que firmó el Ejecutivo también con la oposición por la protección de los ingresos, donde se estableció la constitución de un fondo de 20 millones de dólares. También hoy día se está presentando un proyecto que va en apoyo de la situación que está enfrentando el Hogar de Cristo. Por lo tanto, hay múltiples caminos y hoy día acciones que se están materializando. Muy bien. Confirmar, senadora, perdón la intromisión, cortito, confirmar que yo no los veo a todos en pantalla, por esto desde el celular, así me confirmaron que el miércoles a las 8:30 de la mañana tenemos la reunión con la ministra Rubilar y con el ministro París para abordar el tema que fue planteado en la subcomisión de la semana pasada. Muy bien. Perfecto. Entonces, en estos minutos que quedan, yo le pediría al subsecretario si pudieran ustedes iniciar, me imagino que tienen una breve presentación sobre el proyecto de envejecimiento positivo. Invitamos a la gente del Hogar de Cristo que nos pueda acompañar también. En algún momento los vamos a convocar también para que nos den su opinión sobre este proyecto. Me permite, presidenta, es que me llamó hace un rato atrás el senador Chaguán, que tiene problemas de conectividad, entonces por eso que tuvo que retirarse. Ya. Parece que no ha sido el mejor día para la conectividad. No, parece que ayer están desconectados. Ya. No, pero en Magallanes por otras causas. Sí, no, yo estoy hablando de la parte climática, no nada más. Sí. Subsecretario, le dejo la palabra. Presidenta, mire, vamos a tratar de ser lo más rápido, entendiendo que son las 6:20. Entiendo que esta comisión dura hasta las 6:30. Así es. Exacto. Por lo tanto, vamos junto con el director nacional del Servicio Nacional de Adulto Mayor, Octavio Vergara, vamos a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, y si no, desde ya también manifestar toda nuestra voluntad y compromiso, presidenta, para seguir viéndolo en la próxima sesión o para que usted determine necesario. En primer lugar, yo quiero partir agradeciendo también a cada uno de los senadores, si bien ahora no nos está solamente usted, la senadora Órdenes, y el senador Quinteros, no nos está acompañando el senador Sandoval y Chaguán. Finalmente ustedes, los 5, han sido artífices también, no solamente de la constitución de esta Comisión de Adultos Mayores, sino que también del proyecto de ley que hoy día también estamos alegres de poder presentar y someter a la discusión legislativa. Quiero aprovechar también de excusar la presencia de la ministra Rubilar, que hoy día no nos va a poder acompañar, pero que sin duda tanto ella como la primera dama Cecilia Morel han hecho un trabajo muy fuerte para que hoy día podamos estar iniciando esta discusión legislativa del proyecto de ley aquí en la comisión que usted preside, presidenta. Adicionalmente, me gustaría señalar que el proyecto de ley que vamos a presentar hoy día es el resultado de diversas instancias de participación ciudadana, muchas de ellas y la gran mayoría convocadas de manera muy activa por el Servicio Nacional del Adulto Mayor,
donde también tenemos la presencia de diálogos participativos que fueron liderados por el Ministerio de Desarrollo Social, donde tenemos la participación de más de 10.200 adultos mayores que se pudieron reunir en más de 2.260 diálogos ciudadanos, lo cual da cuenta también de que detrás de lo que vamos a ver, detrás de este articulado, detrás de esta propuesta de proyecto de ley, hay también un espacio bastante importante de participación y sobre todo de escucha de las personas mayores, entendiendo que nuestro país el año 2017 suscribió por parte del Estado de Chile la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por lo tanto, hoy día, a través de este proyecto de ley y a través de un espacio participativo, precisamente lo que estamos buscando es mejorar nuestra actual legislación en algunas materias que dicen relación con estándares internacionales que hoy día son exigidos en el respeto y promoción de los derechos humanos de los adultos mayores. Tenemos 3 objetivos específicos que los vamos a ahondar después a continuación, que tienen que ver con la promoción del envejecimiento positivo y activo, que tienen que ver, y esto también lo abordamos en la discusión reciente en las materias que planteaba el Hogar de Cristo, como es el cuidado integral de las personas mayores, y finalmente todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad de las personas mayores en nuestro país. Y efectivamente, cuando hablamos de los adultos mayores, y aquí ya empalmamos con la presentación, nos damos cuenta que hoy día en nuestro país probablemente los adultos mayores son el grupo hoy día de la población más heterogéneo. Espérame un segundo, no sé qué la está avanzando Octavio, va a ir más rápido, un minuto. El grupo más heterogéneo de nuestra población, con un ciclo de vida también más largo dentro de los distintos grupos, y por lo tanto hoy día tenemos un imperativo, no solamente por esta realidad que estamos viendo, que da cuenta de cómo nuestro país hoy día está envejeciendo aceleradamente, y aquí podemos ver cómo hoy día, y miramos los mapas como se conforman en el año 2015 a lo que se proyecta para el año 2050, pero una realidad de envejecimiento donde hoy día tenemos cerca de un 16,5% de la población que son adultos mayores. Proyectamos al 2025 que habrá un adulto mayor por cada niño menor de 15 años, y al año 2050 un 31,6% de nuestra población. Por lo tanto, hoy día esta realidad de envejecimiento sumamente acelerado, y al mismo tiempo la pandemia que estamos viviendo, que también nos ha desafiado en poder desarrollar y transformar nuestras políticas de cuidado frente al COVID, que sin duda ha afectado de manera tan fuerte a los adultos mayores, y que gracias a una serie de medidas y políticas que ha liderado el Servicio Nacional del Adulto Mayor hemos logrado mitigar en parte, son sin duda los desafíos que hoy día estamos enfrentando como país. Miremos la realidad actual, y como ya lo adelantábamos, hoy día en nuestro país los adultos mayores representan el 16,2% de la población. Estamos hablando casi 2,8 millones de personas, donde vemos que cada 100 menores de 15 años hay alrededor de 80,9 personas mayores de 60 años y más, y eso, si lo contrastamos con la realidad al 2050, es que da cuenta de la importancia que hoy día tenemos de efectivamente poder legislar y avanzar en un mejor marco normativo e institucional para abordar los desafíos que presentan hoy día las personas mayores. Vemos también la distribución por sexo, donde las mujeres siguen liderando la etapa de envejecimiento. Cuando ya miramos, y acá nos vamos a los avances y desafíos, y que precisamente son el resultado de lo que queremos abordar con este proyecto de ley, vemos la importancia de reducir esta brecha, promoviendo el buen trato, el envejecimiento activo y la integración efectiva de las personas mayores, generando mayores espacios que se transformen en mayor inclusión, mayor integración, y a toda costa tratar de retrasar al máximo la institucionalización y la dependencia de las personas mayores. Al mismo tiempo, y ya lo decíamos antes, que este proyecto de ley es fruto de un trabajo participativo, hay un diagnóstico que creemos que ha sido bastante certero y actualizado, que ha realizado el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, a través de la cuenta pública 2019, donde también ha recogido de manera fehaciente la opinión de los consejos asesores de personas mayores regionales, buscando ya no solamente escuchar a los adultos mayores de Santiago, sino que de todas las regiones del país, y en ese sentido las principales demandas han sido bastante robustas y contestes a lo largo de todo el país. Mejores pensiones, subvención o gratuidad en el transporte público, ambos temas que hoy día
En el caso del primero está en plena tramitación en el Congreso Nacional. Transporte público, que hemos visto como los últimos anuncios en relación a la rebaja del transporte público para los adultos mayores, da cuenta que ha sido una de las grandes demandas que por años se había buscado avanzar, mejorar el acceso y atención en salud, que también lo hemos visto con la instalación de un acceso preferente tanto a los adultos mayores como a las personas con discapacidad, fortalecer la participación e integración de las personas mayores en la sociedad. Vamos a la próxima. Y además de los aspectos que ya decíamos antes, hemos visto cómo y sobre todo la primera dama Cecilia Morel junto con Octavio Vergara han sacado adelante esta política liderada también y basada también en una red internacional de ciudades más amigables, que al final del día nos permitan hacer efectiva esta mayor inclusión y que finalmente se traduzca en que no tengamos espacios de discriminación por edad y a su vez fortalecer también la descentralización del Senado. Por lo tanto, como ya lo decíamos, este proyecto de ley de envejecimiento positivo que fue ingresado el día del 5 de octubre y que forma parte también de uno de los compromisos por parte del presidente Piñera, lo que queremos es complementar, es adicionar a este esfuerzo que ya hemos tomado por una serie de medidas para los adultos mayores en temas programáticos, nuestra agenda social con el robustecimiento institucional y haciendo estos ajustes a los estándares que hoy día la Convención Interamericana establece y que fue suscrita por el Estado de Chile el año 2017. Antes de entrar al detalle y darle la palabra al director nacional Octavio Vergara, queríamos recalcar que este proyecto de ley también está inspirado en una serie de principios que hoy día son muy relevantes cuando miramos cuál es el énfasis y la mirada que está detrás de un envejecimiento positivo, de un cuidado integral. Y sin duda que el interés del adulto mayor, la dignidad, la independencia, el protagonismo y autonomía del adulto mayor son espacios muy relevantes. La igualdad y la no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva del adulto mayor, la internación también como principio de última ratio, y finalmente la igualdad de género en la vejez son los principios que hoy día han inspirado las normas que va a presentar el director y que sin duda las hemos buscado sintetizar en 3 grandes capítulos. Un primer capítulo del proyecto de ley que está dedicado precisamente al cuidado integral de los adultos mayores, un segundo capítulo que está asociado a la participación y promoción del envejecimiento activo, y un tercer capítulo que son modificaciones legales varias que lo que buscan es alinear hoy día nuestro actual marco normativo con los estándares de la Convención Interamericana de Adulto Mayor. Por lo tanto, ahora rápidamente yo le doy la palabra a Octavio para que podamos hacer una revisión bastante rápida sobre este proyecto de ley. Octavio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Y tal como decía el subsecretario, cuando aterrizamos en el fondo estos principios, ¿cierto? Y esta necesidad de poder hacer este abordaje más integral, vemos que hay temas que todavía están bastante pendientes de poder avanzar, sobre todo en materia normativa y no solamente programática, que son los avances importantes que se han hecho. Y esos son las iniciativas, las acciones que estamos tratando de incorporar en el proyecto de ley y que justamente, como decía el subsecretario, buscan dar cabida a aquellas demandas de las personas mayores que tienen que ver con esta necesidad de integración y cuidado integral. Lo primero, ya lo decía el subsecretario, tiene que ver con el fortalecimiento institucional y para ello hay distintas acciones que se toman. Primero, la creación del Comité Interministerial del Adulto Mayor, que está radicado obviamente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al cual también se le suman, cuando sesione en términos de personas mayores, los ministerios de Transporte, Telecomunicaciones y de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Este comité interministerial tiene por objetivo justamente lo que se hablaba anteriormente y una de las intervenciones que hacía María Isabel desde el Hogar de Cristo, de esta lógica de poder abordar el tema de las personas mayores con una lógica integral, no solamente radicada en desarrollo social y familia o Senama, sino que entendiendo cuál es la complejidad y la heterogeneidad del envejecimiento. Y esta instancia nos va a permitir efectivamente poder realizar esta coordinación y articulación de forma formal, con un proceso y con un mecanismo que lo permita llevar a cabo. Así también en el fortalecimiento institucional se crean las direcciones regionales de Senama. Hoy día el Senama es el servicio dentro de los servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que no cuenta con direcciones regionales y sabemos la importancia que tiene esto para la descentralización, sobre todo, y como decía el subsecretario, la lógica de ir haciendo de los territorios, de las ciudades, de las comunidades, espacios más
amigables e integrados para las personas mayores. Es sumamente fundamental que las decisiones y las soluciones, o parte de las decisiones y las soluciones, se tomen en un contexto territorial, reconociendo también la realidad que tiene el país, que es muy distinta región por región, y los desafíos son muy distintos, no solamente por niveles de envejecimiento, sino que por las condiciones que viven las personas mayores según la región en la que habiten. También se crea el cargo del subdirector nacional, homologando así también con lo que sucede con los otros servicios, y una figura también sumamente importante para darle una continuidad al trabajo interno del Senama. Y también, esto mediante ley de presupuesto, se incorpora a través de la descentralización el cargo de jefe de administración y finanzas para cada una de las direcciones regionales, a fin de que todo lo que tenga que ver con los temas administrativos puedan descentralizarse también. Dentro de la promoción del envejecimiento activo y el cuidado de las personas mayores, lo primero es el acceso a la justicia, que, como ya lo decía el subsecretario, tiene que ver justamente con esta necesidad de no solamente poder reconocer ciertas situaciones y proteger ciertas situaciones que hoy día efectivamente están vulnerando los derechos de las personas mayores, sino que también permitir un acceso más eficiente a la justicia por parte de las personas mayores en lo que corresponde a las brechas que son de carácter legislativo. Lo primero, importante destacar que en este proyecto de ley incluye el patrocinio de Senama, es decir, que Senama pueda tener para ciertos casos, obviamente, que tengan que ver con la afectación de intereses de las personas mayores, de conformidad a la ley, con casos que efectivamente tengan que ver con esta connotación pública, que el Senama pueda tener la representación judicial de las personas mayores cuando se vulneren sus derechos. Hoy día nosotros como servicio no podemos representar judicialmente, y eso obviamente que nos ata de manos para muchas situaciones que es necesario hacerlo. También la atención preferente con respecto a las personas mayores con todas las instituciones con las que el Senama colabora, ya sean públicos o privados. Estamos hablando de la Corporación de Asistencia Judicial, clínicas jurídicas, y todo el sistema que hoy día nos ha permitido poder dar resolutividad justamente a las necesidades de atención y de acceso a la justicia de parte de las personas mayores. También hay ciertas, la incorporación de medidas cautelares especiales para el adulto mayor. Específicamente se incorpora un nuevo numeral en el artículo 92 de la ley que crea los tribunales de justicia, justamente para proteger en abusos que tengan que ver con carácter patrimonial o económico con respecto a las personas mayores, justamente cuando esté el proceso en juicio, en el fondo, porque el juez, los jueces de familia tengan las atribuciones para poder cautelar o proteger adecuadamente los derechos de las personas mayores en este tipo de situaciones. Y también se crea en esta misma ley la figura del abandono social del adulto mayor, que es cuando no haya un sujeto activo que esté generando este maltrato o vulneración de derechos de la persona mayor, que también el juez pueda tomar medidas para proteger específicamente en situaciones de vulneración o maltrato económico patrimonial a la propia persona mayor. Por lo tanto, se crea esta figura también del abandono social del adulto mayor como parte de la ley que crea los tribunales de familia. Otro tema importante que tiene que ver con el acceso a la justicia, o llamémosle a la protección de los derechos de las personas mayores desde el punto de vista de la vulneración, es la posibilidad que se le entrega a los representantes de los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro que reciben fondos de Senama, a los directores de estos establecimientos, para poder hacer el cobro de pensiones y demandar de alimentos mayores. Es decir, hoy día entregarle las atribuciones a estos establecimientos que son sin fines de lucro para poder proteger y para también, lo que hablábamos anteriormente, poder tener una facilidad en el cobro de estas pensiones, que lamentablemente nos toca mucho ver, y eso ahí también puede dar fe el Hogar de Cristo que está presente hoy día, de cómo lamentablemente hay muchas situaciones donde la propia familia o personas que la persona mayor le entrega poder, que finalmente hace cobro de la pensión y no necesariamente esa plata ingresa al establecimiento de larga estadía. Con respecto a lo que tiene que ver con los cuidados, efectivamente esta ley lo que hace es reconocer por ley los programas de cuidado que hoy día tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y más que los programas, los principios que están detrás de los programas, lo cual permite esa flexibilidad. Pero también certeza que es tan necesaria No escucho. Senador Quintero, tiene el micrófono encendido. Parece que vamos a silenciar al senador. Octavio, ¿te queda mucho en la presentación? No, 3 láminas. ¿Sí? Ya. Entonces, para que cerremos con eso y dejamos para el próximo lunes las consultas. Ya. Y bueno, así aprovechamos de... termina y para cerrar un acuerdo y dejamos la discusión para el
Pero ahí están radicados, Presidenta, los programas que tienen que ver con justamente los cuidados para dar esa certeza, porque recordemos que hoy día están solamente consagrados por ley de presupuesto, desde el año 2013 que comenzaron a operar. Los derechos de participación social, ya lo señalaba el subsecretario, lo que corresponde a la ciudad amigable, que se propone la creación de un sistema de ciudad amigable justamente por la necesidad de articulación más robusta que tiene hoy día programa para poder dar una real solución a nivel territorial. Se entregan las atribuciones en el fondo o el esquema del sistema de ciudad amigable, también un reconocimiento a la participación de las propias personas mayores a través de la creación de los consejos asesores regionales de mayores, que tienen que estar conformados principalmente por los representantes de las uniones comunales, es decir, le da una transversalidad también a este trabajo desde el punto de vista político y desde el punto de vista territorial, es decir, que las comunas tienen que estar representadas por sus dirigentes en la instancia de discusión y proposición de políticas públicas con respecto al Senama, y también se equipara el número de representantes en el comité consultivo de Senama, tanto de la academia como de representantes mayores, para que las personas mayores también tengan la misma fuerza en la voz en la instancia de diálogo a nivel nacional. También en este envejecimiento activo y cuidado está obviamente el derecho al trabajo como una promoción que la misma Convención Interamericana nos invita a realizar como a todos los países que han suscrito la convención, y que tiene que ver básicamente con un contrato de trabajo especial para el adulto mayor, que es optativo para las personas mayores y que regula ciertos aspectos que nosotros creemos necesarios para poder darle mayor protección a los derechos de las personas mayores y reconocer también, Presidenta, lo que es la realidad de la situación de precariedad laboral que viven muchas personas mayores a lo largo del país. Principalmente considera ciertas compatibilidades de funciones con respecto a la salud de la persona mayor. En materia de jornada laboral establece ya sea la elección de bandas horarias por parte de las personas mayores o una jornada de libre elección, también de acuerdo convenida por ambas partes, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, es decir, la posibilidad de suspender el contrato de común acuerdo con las partes, y que eso no signifique que el trabajador adulto mayor pierda su condición de trabajador de esa empresa. También los trabajadores que adquieran la calidad de trabajador de adulto mayor pueden optar, o sea, es decir, si están trabajando en una empresa, pueden optar a continuar con el contrato que tienen vigente o efectivamente poder convenir el contrato especial de trabajo. Y también en materias, por ejemplo, de feriado anual se incorporan ciertos beneficios para las personas mayores. Uno de ellos tiene que ver justamente con poder solicitar vacaciones desde el 7º mes y no desde el año como rige actualmente. Eso principalmente, Presidenta. Muchas gracias, Octavio. Bueno, vamos a dejar las consultas, tenemos varias para la próxima sesión, pero lo que a mí me gustaría acordar, porque por lo menos en materia de contrato de adulto mayor, de contrato de trabajo, nosotros tenemos una moción que era la que estábamos discutiendo. Yo no sé, y le encargaría aquí a la Secretaría que respecto de los otros temas, si hay mociones que estén en tramitación, nos lo pudiera informar, en particular en el Senado. Pero a mí me parece que lo lógico, siendo iniciativas que tienen prácticamente el mismo contenido, pudiéramos acordar refundir ambos, por lo menos la iniciativa de contrato especial de adulto mayor, aunque esta ley es una ley que tiene un marco más amplio, pero quería someter eso a consideración de los colegas y que podamos revisar si hay otras iniciativas así y acordarlo durante la próxima sesión. Para eso es parte de la discusión de la tramitación legislativa. ¿Les parece? Y acelerar los proyectos que están en trámite. Efectivamente. De acuerdo, Presidenta. Muy bien. Ya. Quedamos en eso y yo les pediría ya a los colegas, claro, poder ver a quienes invitamos. Vamos a hacer una propuesta con la Secretaría de cómo incorporar a las organizaciones de mayores en una forma que nos permita tramitar con celeridad el proyecto, pero también hacerlos parte. Este es un proyecto que hemos esperado todos y ellos también, así que nos interesa que puedan estar presentes. ¿Me permite hacer una consulta? Octavio, una consulta, Presidenta. Sí, por Nada supuesto, más. Senador Quintero. ¿Qué pasa con el decreto 14? ¿Respondo, Presidenta, inmediatamente? ¿O? Por supuesto. Ya. Senador, o sea, hoy día el decreto está en revisión por parte del Ministerio de Salud. De hecho, pasó ya su etapa de consulta pública y entiendo que está muy próximo a ser publicado. Pero eso... ¿Se consultó con organizaciones o está tal cual o hay algunas mejoras? Sí, todo, o sea, el proceso de
este decreto pasa por el proceso de consulta pública, formalmente. Tuvo el periodo ya donde se dio a conocer a todos los actores que quisieron participar e intervenir en el proceso, y eso ya está cerrado esa etapa, pero se consultó efectivamente en su debido momento. Ya. Ok, después lo voy a llamar para hacer unas consultas. Ya. Está bien, senador. Bueno, muy bien. Muchas gracias, agradecerles también a todo el equipo del Lugar de Cristo. Disculpas por las desconexiones, pero es parte de la tecnología y de los cortes de luz inesperado. Así que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Nos vemos, que estén muy bien. La grabación se ha detenido.